una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa. Vuelve América en la casa en cuarentena. Le doy la bienvenida. Esta vez vamos a estar conversando sobre el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo sobre los pueblos indígenas de las Américas. Como se conoce, la Casa de las Américas desde el año 2011 tiene un programa de estudios sobre culturas originarias y ha tejido una red enorme de amigos, colaboradores, de investigaciones y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y por lo tanto un tema como los efectos que esta epidemia de alcance global está teniendo sobre los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe y de las Américas en sentido general es un tema que nos concierne. En este programa voy a contar con la participación de la peruana Miriam Yataco, quien está en Lima. Es una especialista, una socióloga y lingüista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo defensora y estudiosa de la diversidad lingüística, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo. Ha sido profesora de universidades de México, de Perú y de los Estados Unidos, y ha participado en el coloquio de culturas originarias de la Casa de las Américas. Ella estará con nosotros vía telefónica. Agradezco la invitación de Casa de las Américas para presentar un mensaje en este momento de pandemia ante el mundo. Mi nombre es Miriam Yataco y yo soy una persona que desempeña una labor amplia en temas de derechos lingüísticos en el mundo y en favor y protección no solo de las lenguas en el mundo, sino también de las comunidades y de los pueblos indígenas. También estará con nosotros desde los Estados Unidos el investigador José Barreiro, un cubano que salió de Cuba o que fue sacado de Cuba a través de la Operación Peter Pan y que desde hace décadas reside y tiene su familia en una comunidad nativa de los Estados Unidos. Él ha sido también investigador del Instituto Smithsonian en Washington. Primero que nada, un saludo, un abrazo fraternal para los compañeros, los colegas y las colegas y compañeras de Casa de las Américas. Les hablo desde la comunidad de Aqosasni, la comunidad indígena Mohawk, nativo americana de Estados Unidos, parte de la Confederación Iroquesa. Los Aqosasni son parte de los Mohawks y las 5 naciones de la Confederación Iroquesa, donde resido con mi familia, mi señora, mis hijos, y donde mando mi mensaje de hermandad con el pueblo cubano y la situación tan difícil que se está sufriendo. Barreiro es un gran amigo de la Casa de las Américas, viene a nuestra institución prácticamente cada año y ha defendido y estudiado con mucha fuerza la comunidad de la ranchería, la comunidad indígena de la ranchería en Guantánamo. Por supuesto, le agradezco mucho a ellos la participación y los invito, y también a ustedes los televidentes, a compartir algunos de los reportes de prensa que han circulado en estos 2 meses y sobre todo en los últimos días referidos a los efectos de la pandemia sobre los pueblos indígenas. Habría que comentar que la pobreza material, el bajo acceso a los servicios de salud y de educación o a servicios básicos como agua potable y saneamiento, el limitado acceso también a los medios de comunicación, entre otros, constituyen barreras que aumentan la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante muchas enfermedades. Los actuales protocolos para prevenir o protegernos de la COVID-19, como son el lavado de las manos, la desinfección con alcohol, con cloro u otros productos, algo tan elemental, se torna a veces difícil si tenemos en cuenta que algunas comunidades tienen dificultades hasta para acceder al agua potable. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social también son difíciles de aplicar cuando las estructuras familiares y comunitarias son colectivas y de fuerte cohesión social, como ocurre en la mayoría de las comunidades indígenas de las Américas.
Todo esto y más está recogido en el primer informe de los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19, elaborado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y el Foro Indígena de Abya Yala, presentado a inicios de mayo y que ha circulado por los medios de prensa. También a mediados de este mes, el relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calizay, advirtió que los estados de emergencia exacerban la marginación de las comunidades indígenas, estados de emergencia como este de la pandemia de COVID-19, y que en las situaciones más extremas dan pie a la militarización de sus territorios y a otros atropellos de sus derechos. Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud, dijo el funcionario de la ONU. Miriam Yataco, desde Lima, Perú, quiero preguntarle cómo valora usted el impacto que la pandemia de COVID-19 está teniendo sobre los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Creo importante mencionar que en este momento nos encontramos ante una declarada crisis civilizatoria de grandes proporciones, en donde todos en el planeta nos encontramos afectados por lo que ya se veía venir, los efectos de un capitalismo voraz, inmensamente egoísta y desprovisto de todo respeto por la naturaleza y el bien común. Este capitalismo que en su carrera veloz de controlarlo todo en destrucción, porque la idea aquí es control para destruir. Ese es el signo, nos han llevado a esta crisis. También quiero comentarles que el investigador Jesús Armando Haro, integrante de Claxo, denunciaba en estos días que a la discriminación y el racismo que son estructurales se suma ahora la mancha del coronavirus. Mientras desde Chile, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas emitió un comunicado donde dice que esta amenaza ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, quienes además de situaciones de pobreza y marginalidad enfrentan la imposibilidad de ejercer derechos individuales y colectivos fundamentales. Son algunos ejemplos. Miriam, ¿cómo lo ve usted? Desde siglos, los pueblos indígenas del mundo, no solo de América indígena, pero del mundo entero, hemos venido resistiendo a través de la férrea defensa de la naturaleza, la vida sostenible en contra de lo que fue la primera, por ejemplo, oleada de exterminio en el siglo XV al siglo XVII y al extractivismo que se nos impuso en ese momento. En esa época fuimos diezmados por pandemias que parecían, desde nuestra visión actual, en el año 2020, muy lejanas y que ahora nos recuerdan viejas heridas, cicatrices que aún siguen vivas en la historia oral de nuestros pueblos. Y en los últimos años hemos enfrentado con todas nuestras fuerzas la devastación traída por el neoextractivismo, que sin ninguna consideración ingresa a poluir nuestros ríos, a intervenir en nuestras montañas sagradas, en búsqueda de minerales bajo el total respaldo de los Estados-naciones. Siempre hemos actuado desde la resistencia, hemos resistido por el territorio, hemos resistido por la lengua, hemos resistido transformándonos constantemente y recreando espacios en donde vivir. Un claro ejemplo de esto es la comunidad de Shipibos, que ocupan un terreno llamado Cantagallo en pleno centro de la ciudad de Lima. Esto es muy importante porque en este momento la comunidad de Cantagallo, con más o menos unas 600 familias de Shipibos, están muy afectados por el COVID y están en un cerco epidemiológico en una situación muy difícil. Gracias, Miriam, quédese con nosotros. Dentro de un instante vamos a escuchar las reflexiones que tiene que hacernos José Barreiros desde los Estados Unidos. Pero antes quiero compartirles otros reportes de prensa. Hace pocos días un reporte de BBC Mundo reflejaba con este titular la situación de una de las poblaciones nativas, la pandemia en la nación Navajo, el lugar con mayor número de casos per cápita del país, en los Estados Unidos. Los navajos viven en el suroeste de este país, repartidos por zonas de los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Según ese reporte, la directora del Centro Johns Hopkins para la Salud de los Indios estadounidenses dijo que la situación que se vive en la nación Navajo desde hace décadas creó una tormenta perfecta para que una crisis como la del coronavirus generara una carnicería humana y que la causa es la inacción del gobierno federal que no ha respetado por años las condiciones de los acuerdos con esas naciones.
cómo se interpreta desde la cosmovisión indígena esta tragedia. Quiero que sobre eso me comente José Barreiro, quien se encuentra, vive y está en este instante en la Reserva Mohawk en los Estados Unidos. Hay hoy en día a veces la tendencia de conversar o hablar mucho sobre profecías indígenas y a veces hasta se inventan las profecías en este momento contemporáneo, pero yo me acuerdo en los años 70, principios de los 70, viajando en las reservaciones, conversando con los ancianos, y siempre la expresión era de que el ser, la entidad, la espiritualidad, lo que es la Madre Tierra, Mother Earth, Etenoja, diferentes conceptos en diferentes naciones, se hablaba de el sentido de insulto que estaba sufriendo la Madre Tierra por la falta de respeto y la falta de comunicación y la falta de cariño que se estaba expresando por lo que se le llamaba el hombre blanco. El hombre blanco como, quizás no tanto como raza, como concepto social, concepto de actitud sobre la naturaleza y sobre la Madre Tierra como entidad receptora y comunicadora con nosotros, los seres humanos, los seres sobre su tierra. Esa idea, ese pensamiento, esa realidad de las culturas indígenas se ve en ese pensamiento y esa expresión que venía de una profecía que hablaban los ancianos, que a ellos los ancianos de ellos les decían que la tierra llegaría un momento, se iba a purificar. El momento de la purificación vendría y que la tierra no podía soportar el desequilibrio que estaba ocurriendo y que estaba fomentando la actividad humana sobre la tierra. Esa expresión de esa entidad, de ese organismo Madre Tierra, que tiene sus propias ciencias, sus propias reglas, sus propios mandamientos que estamos ahora empezando a escuchar y a conocer. La misma ciencia, la física está empezando, la química está empezando a conocer los misterios de la Madre Tierra. Pero ya ese insulto es muy difícil de soportar y está cambiando los sistemas fundamentales que rigen la vida, el poder de vida que tiene la Madre Tierra, y que la Madre Tierra no se iba a dejar exterminar, no iba a dejar quitarse ese poder que tiene, ese deber que tiene de hacer vida. Y eso viene de las ceremonias, ya sea iroquesas, ya viene del conocimiento de los Lakotas. Los Hopis específicamente tienen una profecía muy desarrollada del hermano blanco cuando regrese de su larga trayectoria, cómo vendrá, si vendrá con el círculo, con la cruz por dentro, o simplemente descartando el círculo y llegar simplemente con la cruz, y que eso iba a traer problemas. Esa es la profecía de los Hopis, y la mayor, que es la profecía de la purificación. Así se piensa, y se piensa que se identifica y que se puede comunicar con esta tragedia que ha caído sobre la humanidad, pero que se puede ver como una defensa. Yo creo que ese es un pensamiento
espiritual y es un pensamiento científico de los pueblos indígenas y se ha escuchado en la última generación, en las últimas décadas, este mensaje. No es cuestión de nueva edad o New Age, no es cuestión de hippies o de escritores o personas creativas imaginándose. Hay ese sentimiento, existe y hay un mensaje de por dentro de las culturas. Eso es más o menos el mensaje que podía expresar de donde estoy situado y donde estoy pasando con mi gente, por lo menos estos momentos de aislamiento social. Continuando, les diría que algo que tenemos muy bien puesto los pueblos indígenas, ponemos nuestros pies bien puestos y plantados en la tierra, es la importancia de nuestro respeto por los elementos que hacen posible la vida en este planeta. Nuestro respeto por la tierra, el agua, el fuego y el aire. El aire, elemento esencial de vida que en estos momentos es arma letal de este virus que nos roba el aliento. La Amazonía del mundo, el pulmón del mundo, en donde viven cientos de comunidades como guardianes de la foresta, están siendo afectados por el virus y dejados a su suerte, ante la amenaza que se extiende inmisericordia por todos esos, por los ríos y por las comunidades en donde viven los pueblos amazónicos. La muerte se empieza a hacer presente de manera masiva y nuestros hermanos y hermanas empiezan a dejar este plano por falta de oxígeno. Y esta es la paradoja. En el mismo pulmón del mundo nos falta oxígeno. Esto debe dejarnos pensando porque es un mensaje de un futuro inminente para la humanidad. Muchas de estas muertes vienen acaeciendo en silencio, como nos decía Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, en Chiapas. Este consejo agrupa a unas 600 comunidades de la etnia celtal. Las muertes por COVID aquí serán silenciosas y probablemente nunca formen parte de las estadísticas oficiales de los países. Simplemente moriremos en silencio y el genocidio se habrá completado. Numerosas voces en el mundo, en primerísimo lugar las voces de los líderes y de los propios pueblos indígenas, están reclamando, están exigiendo que se reconozcan sus saberes que están en la gran posibilidad de dar una mejor respuesta a los fenómenos que vive hoy el mundo, fenómenos como el cambio climático, pero también conflictos económicos, políticos y sociales, y también de salud, como es esta propia pandemia de COVID-19. Ha sido muy provechoso haber compartido estos minutos con Miriam Yataco desde Lima, Perú, y con José Barreiro desde los Estados Unidos. Entonces, los invito a reflexionar sobre la pandemia desde la América indígena, en donde aún están presentes, muy presentes las heridas coloniales, donde también están presentes aún las intervenciones imperiales, desde nuestras asimetrías lingüísticas y nuestras dependencias económicas y estructurales. Que los efectos de este nuevo exterminio de nuestros pueblos no queden en silencio, y que se evidencie que la crisis actual va mucho más allá del mero tema sanitario. Gracias. Que tengan buena suerte. Cuba va a salir adelante como siempre y que todo salga bien y que Casa de las Américas se mantenga ejerciendo todo su carácter y toda su fuerza para que estas ideas puedan conocerse. Muchas gracias y que les vaya bien. No, gracias a ustedes y nos vamos con música del rapero quechua Liberato Cani en compañía de la banda de rock peruana de Mente Común. Hasta un próximo América en la Casa. Nos vemos. En mi corazón, a la ciudad de cemento sucia y mortal, me cerraron las
muspa, cholo kaninispa, kai bichinta kuni kai takita huyarispa ya hachara. Ya está más sikuna sapa puncho hatarimui, mana pinja kuspa, hatarimuch kanchi, uruhukunabi mai pipas, mai wahra pipas, hechuapi, allinta wahtarispa, kai piniki kachkanchi, supa iguarama kuna cholo kaninispa, mana mancha kuspa, cholo nyukam kani, mana uba kuspa, cholo nyukam kani, mana mancha kuspa, cholo nyukam kani, mana uba kuspa, cholo nyukam kani, kai ta huyari muy chintaspa. Kaita budari muy chintas pa, kaita budari muy chintas pa, kaita budari muy chintas pa. Yo soy cholo, igual que tú, pero tú crees que eres más que yo. Soy cholo, igual que tú, pero tú crees que eres más que yo. Soy cholo, igual que tú, pero tú crees que eres más que yo. Soy cholo, igual que tú, pero tú crees que eres más que yo. I am cholo, mana mancha kuspa, ya está más una. I am cholo. Mana hurma kuspa, cholo nyukam kani. I am cholo. Alinda taki muspa, kalari muchkanchi. I am cholo. Kai su mahara uyari chaikui. Mejor me voy de aquí a mi tierra. Mejor me voy de aquí. Con el dinero puedes comprar todo lo que quieras, algo material.